Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Hablemos de frente, te presenta. Afilando el hacha, hoy nos presenta la historia jamás contada de alguien que sembró terror y muerte. Estamos hablando del extinto Eloy Alfaro. Una historia que casi nadie quiere que sepas, pero es una historia real que se vivió a mediados de los 1800 y principios de los 1900. ¿Y qué es el terrorismo? Son actos de violencia ejecutados para infundir terror. El terrorismo abarca toda una serie de complejas amenazas, como quitarte los bienes de una manera abrupta, amenazarte en dañarte físicamente e inclusive matarte. Y el plan en sí es hacerte tener miedo por medio de las armas o la violencia. Y si usted va un poco a la historia, a Eloy Alfaro en ese entonces se lo conocía como un terrorista. ¿Por qué piensa usted salió este grupo armado llamado Alfaro Vive? Porque el plan de ellos era el mismo, por medio de la violencia, por medio del miedo y del temor, causando terror, secuestros, muertes, porque de esa manera ellos querían nuevamente tomar el control, donde estaban Lenín Moreno, Gustavo Larrea, Alberto Acosta, el padre de Rafael Correa, y ellos eran los que habían conformado y eran los líderes de ese extinto grupo Alfaro Vive, que resulta que cuando el expresidente Rafael Correa estaba al mandato del país, los denominó partido político e hizo de ellos, pues, perdón, ni perdón, pero sí olvido. ¿Y quién era Eloy Alfaro? Bueno, él nació en el año 1842 en Montecristi, Manabí, en la cual a muy corta edad él ya tenía el deseo de incursionar a la política, tanto así que a la edad de 22 años, en el año de 1864, buscó derrocar al presidente Gabriel García Moreno, donde en su intento fallido salió exiliado a Panamá, pero de pronto como típico revolucionario, siendo de una familia muy pobre, de pronto ya era rico. Se presume de que él estuvo atrás de la muerte de García Moreno, porque después de que falleció el presidente García Moreno, en 1975 regresó de Panamá. Eloy Alfaro, en su sed de poder y en su deseo de lograr la presidencia de cualquier manera, se unió a Ignacio de Ventimilla y armaron un golpe de estado para derrocar a Antonio Borrero. Y el 8 de septiembre de 1876, después de lograr el objetivo, Eloy Alfaro fue nombrado coronel del estado. Pero en su sed de ser el presidente, ahora se fue en contra de Ignacio de Ventimilla, en la cual él se había declarado dicta. Listo. Entonces ahora usted sabe lo que quiere decir el resto, a lo que ahora le llamamos socialismo. Después de algunos años como presidente, ¿sí? En 1883, Alfaro busca derrocarlo a Ignacio de Ventimilla, lográndolo el 9 de julio del mismo año. En 1884, en una asamblea constituyente, donde él esperaba que la asamblea se decida por él,
termina decidiéndose por José María Plácido Camaño. Entonces, nuevamente Eloy Alfaro comienza a hacer revueltas. Porque el plan de él, para él no había otro presidente sino él. Todos los demás tenían un problema y él tenía que derrocarlos. Y la batalla con José María Plácido Camaño duró 4 años. Y aunque hubo mucha muerte, mucha destrucción, mucha desestabilización, extorsiones, secuestros, hubo de todo. Aún así la guerra duró 4 años, porque perdía, otra vez intentaba, nuevamente perdía, otra vez intentaba, hasta que él trató de ir a buscar ayuda internacional, donde fue el hazme reír de muchos, que en otros países lo declararon a Eloy Alfaro el general de las derrotas. Pero él seguía con su deseo. Y en 1895, exactamente el 19 de junio, estando la presidencia de Luis Cordero, él en constantes revueltas y desestabilizaciones que él hacía, ante tanta presión, Luis Cordero termina renunciando, donde se termina armando una guerra civil que duró casi 2 años, hasta el 12 de enero de 1897, donde hubo masacres, hubo muertes, hubo de todo. Y bajo amenazas y extorsiones a los mismos asambleístas, en una asamblea constituyente, en 1897, termina siendo nombrado presidente de la República. Logró su objetivo Eloy Alfaro. Pero en 1901, en elecciones democráticas, Leonidas Plaza queda presidente del Ecuador hasta 1905. En 1905, en las elecciones presidenciales, Lizardo García queda presidente de la República. Nuevamente Eloy Alfaro le arma otra revuelta y termina derrocando a Lizardo García, donde nuevamente hubieron muchos muertos, mucha pobreza, porque aunque hizo resistencia Lizardo García, quien era amigo de Eloy Alfaro, ahora terminó siendo derrocado por su amigo. Nuevamente en una asamblea constituyente, porque eso sí tengan claro, nunca Eloy Alfaro ganó unas elecciones democráticamente, todo fue a la fuerza. Entonces, vuelve a ser presidente hasta el 1911. Y en ese entonces, pues, nuevamente hay elecciones, donde termina ganando por fraude, que dicen, Emilio Estrada, quien Eloy Alfaro apoyó. Y con su grupo de terroristas, que se le dicen, porque en este tiempo usted lo ve como un héroe nacional, pero en ese entonces se lo consideraba un terrorista. Y bajo intimidaciones en el conteo electoral lograron cambiar lo que ellos querían y termina siendo presidente Emilio Estrada, en la cual terminan los dos nuevamente distanciándose porque Eloy Alfaro quería tomar el control. Y Emilio Estrada murió por causas de salud, terminando como presidente interino Carlos Freile. Al quedar Carlos Freile como presidente, Eloy Alfaro vuelve nuevamente para imponer las normas que él cree y a sembrar nuevamente el terror. Llega hasta Quito, donde en ese entonces el general
Leonidas Plaza, el cual había sido el expresidente y que ya habían tenido roces, porque Leonidas Plaza y Eloy Alfaro, cuando Leonidas Plaza fue presidente, ya tuvieron roces y muchas diferencias. Y como siempre, él quiso desestabilizar el gobierno de Leonidas Plaza. Entonces, cuando en ese entonces era presidente interino Carlos Freire y el general del Estado era Leonidas Plaza, cuando viene Eloy Alfaro, Leonidas Plaza lo apresa en Quito, donde una turba abruptamente lo sacan de la cárcel. Muchos dicen que eran familiares y amigos de personas que habían sido muertos y otros habían sido secuestrados, o sea, él tenía muchos enemigos. No se olvide que Eloy Alfaro se lo había considerado el enemigo del pueblo, por eso nunca él ganó una elección democrática. Todo fue bajo imposición y bajo golpes de Estado con amenazas. Y por eso él tenía esta frase: lo que logras con las armas no se las puedes dejar al pueblo. Pero en ese entonces esta turba de personas llegaron hasta la cárcel, lo sacaron y lo lincharon, donde lo arrastraron hasta el Parque El Ejido, donde lo terminaron incinerando a él y a los que estaban con él en todo momento, quienes eran Medardo y Flavio Alfaro, que eran familiares de Eloy Alfaro, también Ulpiano Páez, Manuel Serrano y el periodista, el que dicen que les hacía el trabajo sucio, Luciano Coral, siendo hasta la fecha la muerte más macabra de un presidente que logró gobernar a base de golpes de Estado. Esta es la historia de Eloy Alfaro Delgado. Vamos a seguir hablando de la historia hasta que lleguemos a la actualidad. Pero vamos a cambiar un poco del tema porque estamos a pocos días de una consulta popular donde tenemos que darle la plena confianza al presidente Daniel Noboa, donde la consulta tiene que ser las 11 preguntas, sí, por el bien del Ecuador. Hasta una próxima información y, como siempre digo, afilando el hacha. Basta de corrupción.